voy a utilizar este medidor de tensión corriente para fabricar un comprobador de diodos. Este medidor ya lo había utilizado, este cable es el SUN, lo cambié para calibrarlo y ahora lo que voy a hacer es poner una resistencia de 10 ohmios en lugar del SUN y de esta forma la escala, en lugar de medir amperios, medirá miliamperios. Esta modificación ya la hice en otra ocasión y con estos dos potenciómetros se puede calibrar la tensión y corriente. Hago la modificación y a continuación vemos el esquema. Para entender cómo funciona el comprobador de diodos vamos a ver un poco qué es un diodo. No vamos a entrar en mucha teoría, vamos a ver lo básico. Aquí tenemos la curva de corriente-tensión, la zona positiva, corriente positiva, tensión positiva, cuando estamos aplicando tensión directa, es decir, una tensión positiva en el ánodo con respecto al cátodo. Y aquí tenemos la tensión inversa, cuando estamos polarizando el diodo en inversa. Estamos poniendo la tensión positiva en el cátodo con respecto al ánodo. Cuando se polariza en directa un diodo se crea una corriente, esta corriente es muy pequeña y a partir de un punto, que sería la tensión umbral o barrera de potencial, la corriente se dispara. La tensión la podemos subir hasta un punto en el cual la corriente sería tan alta, que sería la corriente máxima, que es la corriente máxima que podría conducir este diodo antes de que se fundiera. Por lo tanto, hay una zona de trabajo que sería entre este punto y la zona de corriente máxima. Esta sería la extensión de funcionamiento del diodo en polarización directa. Por ejemplo, los diodos rectificadores, los detectores de radio y los diodos LED funcionan en polarización directa. Hay otros diodos que se utilizan en polarización inversa, como serían los diodos Zener. Todos los diodos tienen una curva inversa, hay una corriente también cuando se polariza inversa, es decir, la tensión negativa en el ánodo y la positiva en el cátodo. Y en este caso se crea una corriente inversa de saturación. Es esta zona que va desde aquí hasta aquí. Es una corriente que va en función de la tensión. Vemos que va creciendo cuando aumentamos la tensión inversa de polarización. Llegado a un punto, se produciría la destrucción del diodo. El diodo entraría en avalancha, pasaríamos el punto de la tensión de ruptura, que es la tensión máxima que puede soportar el diodo antes de producirse el efecto avalancha, y a partir de aquí, por efecto Joule, se calentaría y llegaría a quemarse el diodo. Los diodos Zener tienen este codo un poquito antes de la zona de avalancha y este punto de tensión es el que se denomina la tensión de Zener, a partir del cual se crea una corriente y nos permite esto estabilizar cualquier fuente de alimentación. Ponemos una resistencia en serie con el diodo y en el diodo siempre tenemos la tensión de referencia. Como vemos, la corriente va aumentando según vamos aumentando la tensión inversa. De manera que la caída de tensión sería proporcional y conseguiríamos estabilizar la tensión. Sabiendo cómo es el comportamiento de los diodos, vamos a ver qué es lo que hace el comprobador de diodos. Nosotros lo que necesitamos es una tensión que sea indeterminada, no sabemos qué tensión, para comprobar la tensión de conducción de un diodo, porque podría ser un diodo de silicio que funciona a 0,6, 0,7 voltios, o ser un diodo LED que funciona a partir de 3, 4, 5, 6, 7 voltios, no lo sabemos. Nos interesa conocer en qué punto está este codo. También necesitaríamos saber un diodo Zener, cuál es el codo del Zener, de forma que lo polarizaríamos en inversa y necesitaríamos también un valor de tensión indeterminado. De manera que el comprobador de diodos tiene que tener una tensión alta, lo más alta posible, para poder saber el punto en el cual está funcionando el diodo. Le pondremos en serie una resistencia, se producirá el efecto de conducción justo en el codo, a partir del cual conduzca, y así sabremos en polarización directa cuál es la tensión umbral o cuál es la tensión del codo Zener. Lo que vamos a hacer es limitar la corriente para no sobrepasar la corriente máxima y tampoco entrar en la zona de avalancha. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una limitación en corriente. Vamos a poner una tensión alta y vamos a limitar con una resistencia en serie. Y ahora ya podemos ver todo en el comprobador de diodos.
Como vimos, necesitábamos una tensión alta. Lo que vamos a hacer es partir de una batería de 3,7 voltios, le vamos a poner el circuito de carga para no tener que estar cambiando pilas, y lo que vamos a conectar es una plaquita, un Step Up Converter, es la MT3608, que nos va a permitir elevar esta tensión hasta alrededor de 25 voltios. Para ello lo que tendremos que hacer es ajustar este trimmer y lo ajustaremos al máximo para que nos entregue la máxima tensión. Así tendremos una tensión alta que es de 25 voltios. ¿Y cómo vamos a limitar la corriente? Pues tan fácil como poner una resistencia en serie con la carga. Vamos a poner una resistencia fija de 1K y una variable de 10K. De esta forma tendremos un rango aproximadamente entre 1,5 mA y unos 22-23 mA, dependiendo de la tensión a la cual esté funcionando el diodo Zener o lo que pongamos aquí. Cuando conectemos un diodo y se produzca una conducción de corriente, pasará de positivo a través del diodo a través de la resistencia SUN, cerrará hasta negativo. El diodo nos fijará una tensión, la cual mediremos en las dos puntas, porque esto está conectado a las dos puntas del medidor, mediremos la tensión del diodo, y a través de la resistencia SUN, que le hemos subido a 10 ohmios para que la escala nos la convierta en miliamperios, estaremos midiendo también la corriente. Luego, si queremos subir la corriente, simplemente tendremos que modificar el valor de la resistencia. Si la ponemos a 0, es decir, solo la de 1K, tendremos la corriente máxima, que será alrededor de 20 miliamperios, dependiendo de la tensión que tengamos. Y si la subimos al máximo, la resistencia, pues tendremos un valor de corriente bastante bajo. Algo más de 1 miliamperio, pero no mucho más. De esta forma podemos ver las diferentes tensiones que tiene el diodo en función de la corriente que está circulando por él. Podremos ver las corrientes mínimas cuando está funcionando en la zona del codo del diodo. La conexión del medidor, como vemos, es los cables gordos, el rojo, el negro y el azul. Estas son las conexiones. Y estos son los dos cables finos, el rojo y el negro, que son la alimentación del propio medidor. Lo vamos a conectar justo a la batería. Lo conectamos, por supuesto, después del interruptor. Y ahora ya empezamos con el montaje. Voy a soldar unas pinzas de cocodrilo a los terminales de prueba. Ahora sueldo los cables al interruptor de encendido. El comprobador de diodos lo voy a montar en esta caja de chapa de aluminio que he hecho a medida. El orificio para acceder al módulo de carga. Vemos dentro las torretas. Estas dos son para sujetar toda la electrónica y por los laterales hay 4 más pegadas con adhesivo de doble componente. Este es el frontal donde se monta el medidor de tensión corriente, el potenciómetro y el interruptor. Se monta y por el lateral se ponen 4 tornillos de métrica 3. El pasacables irá en el frontal y por él pasarán los 2 cables de prueba. Irán conectados directamente al interior. El potenciómetro de ajuste de corriente irá montado al lado izquierdo con su botón de mando y a la derecha el interruptor de encendido y apagado. Sueldo la resistencia de 1K en serie con el potenciómetro de 10K. Ya he montado las 2 placas en esta bandeja de plástico y ahora vamos a cablearlo. Ya he soldado los 2 terminales de la batería y ahora voy a soldar los 2 de salida. Voy a conectar los 2 hilos al otro extremo, el positivo pasa a través del interruptor y también están puestos en paralelo los 2 hilos de alimentación del aparato de medida. Al cursor del potenciómetro van 2 hilos, uno es el positivo del medidor de tensión y el otro la punta roja de salida.
that we take. It's always something, there's always something in the way, million excuses. La punta negra de salida va conectada al hilo azul, que es el SUN a masa, a través del cual mediremos la corriente. That little while, it's better to try and fall than not to try at all. She might feel the same, get out there, get your shit together. A la salida del Step Up Converter va el hilo negro del medidor y el positivo que va a la resistencia de un K. Move on up, don't let it slip. You're the one who writes your script. Ya están todos los cables soldados y ahora voy a conectar la batería para hacer las pruebas. Voy a usar esta batería de 2500 mAh. I've never been closer. The daydream. Y antes de encenderlo voy a probar el módulo de carga. Voy a conectar un alimentador al conector micro USB y aquí ya vemos el LED rojo que nos indica que está cargando la batería. Para hacer los ajustes he conectado a las puntas de salida el polímetro, está midiendo en continua. También tenemos aquí el medidor, vamos a encender. El voltímetro de salida marca 4,86 y en realidad hay 5,13. Esto lo tendremos que calibrar aquí detrás, pero primero vamos a ajustar la tensión al máximo. Vamos a subir el trimmer hasta que nos dé el máximo de tensión. Ahí ya suena el clic del tope, nos está dando 25,37. El medidor marca 24,3. Vamos a calibrarlo. Con el trimador ajustamos el potenciómetro, es el que está en el centro. Ahí está, 25,4. El error son 3 décimas. Voy a calibrar la corriente con un diodo. La punta positiva irá al ánodo del diodo, el negativo va a través del amperímetro y luego pasa por el SUN del medidor y nos medirá la corriente. Conecto el positivo al diodo, vemos la corriente en el medidor 1,49, 1,88 es la real. Vamos a subir a la corriente nominal que son 20 mA. Ahí está, más o menos está en 20 y vemos el medidor que marca 17,3. Vamos a ajustarle con el trimmer que está pegado a los conectores. Ahí está, la medida real son 20,4 y nos está midiendo entre 20,3 y 20,4. Una vez calibrado el medidor, solo nos queda montarlo. Ahora vamos a ver cómo funciona. Tengo aquí un montón de diodos, rectificadores, LED. Lo vamos a encender y vamos a empezar con una corriente baja. Vamos a empezar con este diodo que es de 3 vatios. Con 35 mA, 7,58 voltios. Bajo la corriente al mínimo, 1,34, y si la subimos, pues vemos que la tensión va subiendo y la corriente también. Así podríamos saber cuál es exactamente la tensión de funcionamiento a su corriente nominal.
Ahora voy a probar este diodo, voy a conectarlo sin fijarme en cuál es positivo y negativo. Al revés no conduce, le damos la vuelta y vemos 2,49 a 1,76 mA. Pruebo con este diodo azul, la pata corta al negativo y la larga al positivo. 2,57, 1,75 mA. Ahora pruebo con este LED de alto brillo, 2,54, 1,76 mA. Subo la corriente a la nominal, 20 mA. Vemos que la tensión también va subiendo. Ahí está casi 20, sería 3,16 a 20 mA. Bajo la corriente y pruebo este diodo rectangular. Es de 2,57, 1,76 mA. Ahora probamos con este LED rojo, es más antiguo. A ver la conexión, el corto al negativo y el positivo al largo. Es de 1,66, 1,83 mA. Ahora pruebo un diodo normal, 1N4148, y aquí tenemos 0,55 voltios. Es la tensión normal de conducción de un diodo. Si lo ponemos al revés, la corriente es 0, la tensión por supuesto está al máximo. Voy a probar estos diodos de potencia. Este es también el 0,55. Este es de más potencia, es un Schottky 0,46. Y ahora voy a probar este diodo que es de alta tensión. Es un diodo que normalmente se utiliza en horno microondas y la tensión de conducción es alta. Lo vemos, 13,7 voltios, con un polímetro no lo podríamos medir. Lo pongo al revés y como vemos no conduce. Es un diodo normal, pero tiene una tensión umbral de alrededor de 14 voltios, 13,5 en concreto. Y ahora probamos estos Zener, vamos a ponerlo en inversa, la raya irá al positivo, aquí ponemos el negativo y aquí el positivo. Está en inversa, 11,8 voltios. Vamos a probar otro, nos fijamos en la raya, polarización inversa, 4,89. Vamos a probar el tercero, nos fijamos, polarización inversa, 2,31. Y aunque sea un diodo Zener, si lo polarizamos en directa, nos dará la conducción normal de un diodo, 0,64. Probamos el otro, polarización directa, 0,67. Y vamos a probar el último, polarización en directa, 0,64. Y ya por último voy a probar estas dos lámparas LED de casquillo T5 que las monté para conectar en el coche en un plafón. Vamos a comprobar a partir de qué tensión enciende. Está fallando. Enciende a 5,27 con 1,54. Si lo subimos, por supuesto la luz aumenta. Lo subo al máximo porque son de 12 voltios y tenemos el límite del comprobador, 17,4 mA, 8 voltios.